Muy bien, pues les damos ahora las buenas tardes en este día, un 13 de Carrizo, pero dándole la bienvenida al siguiente ciclo. Estamos celebrando, lo decíamos en la mañana, eh, mucho cierre de ciclos. Uno de ellos, y es el que nos tiene también aquí, es el cierre de la primera trecena del Tonalpohualli, la trecena Ceci-Pactli, y hoy vamos a iniciar la lectura que confiere a los siguientes 13 días con el tonal Seo-Selot, y es prácticamente el que inicia mañana. El equipo de Cartona está de manteles largos, puesto que si bien hemos señalado el ciclo de gestación humana como la que confiere precisamente los 260 más la trecena siguiente, cumplimos 273 días de transmisión. Así es que me permito celebrar y estrechar virtualmente a cada uno de los compañeros, iniciando por la maestra Lili. ¿Qué tal, maestra? Muy buenas tardes. El maestro Rolando también, que Muy está buenas tardes. acompañándonos el día de hoy también. Y pues por supuesto a nuestro querido Tlacuilo, por excelencia, el maestro Gerardo Ingram. Hoy tenemos muy específicamente hasta emoción también por analizar todo lo que refiere a la trecena Ceo-Selot. Una de ellas, pues bueno, ya lo iremos nosotros analizando. Les agradecemos que sus dudas, preguntas nos las escriban ahí en el chat, en los comentarios, los que están en Facebook, y al final les vamos a dar atención. Muchísimas gracias, vamos a dar inicio y pues le cedemos la palabra al maestro Gerardo. Vamos a ir avanzando poco a poco en esta trecena que de entrada, ya con la regencia de Quetzalcóatl, pues ya nos abre un sinfín de posibilidades. Excelente, Gastón. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos los que nos ven en Zoom y también en Facebook y también en YouTube. Bueno, pues estamos aquí precisamente hoy para que estamos en el último día de la trecena, ya iniciando el último día de la trecena Ceci-Pactli, la primera trecena de este Tonalpohualli, ese Tonalama. Pero que lo que nos ocupa hoy es, vamos a comentar la imagen de trecena de la siguiente, es decir, la que inicia mañana, ya que mañana tempranito, 5:45, estaremos comentando el primero de los tonalis, el tonali Seo-Selot, que por ser el primero de la trecena, recordemos, le da el nombre y características especiales a todo digamos que el bloque de los 13 tonalis. Seo-Selot, uno ocelote o uno jaguar, como también algunos lo traducen. Bien, pues esta es la imagen restaurada que su servidor ha preparado para esta representación. Y bueno, pues aquí tenemos precisamente a todos los detalles que conforman los elementos completos de la trecena. Vemos en la parte baja y a la derecha, y a la izquierda, perdón, esta cenefa de cuadretes, que sabemos que la lectura en este caso, vamos a leerlo de derecha a izquierda, y toda la parte baja y luego en la parte izquierda, pues están uno tras otro los tonalis conforme van a ir apareciendo, conforme van a ir sucediendo a lo largo de estos 13 días. Empezando en la esquina inferior derecha por el tonali Seo-Selot, que insisto, mañana lo vamos a estar comentando, 5:45. Hoy se trata de establecer todas los temas, las relaciones, la iconografía, los conceptos que giran alrededor de lo que propone como trabajo y como reflexión esta trecena, que bueno, pues ya comentábamos hoy en la mañana, al ser un día Acatl, un día de caña, un día de carrizo, pues que es curioso cómo el tonalamat se va enlazando uno con otro, los tonalis se van enlazando uno con otro, y también las trecenas tienen una continuidad y una narrativa propia, hay que decirlo. Por ejemplo, todos los regentes de cada uno de los tonalis son los mismos regentes de las trecenas, casi en el mismo orden, por lo menos hasta la mitad de la secuencia. Entonces, bien interesante. Tuvimos precisamente como regente a Tonacatecuhtli en la primera de las trecenas, la trecena Ceci-Pactli, que termina hoy,
Y sabemos que fue una trecena de creación, una trecena de generación, una trecena de concepción, ¿sí? De creatividad en el sentido de la creación de todas las cosas, ya que Tonacatecutli pues, representa esta fuerza creadora de todo lo que existe, lo que le da existencia a todo lo que hay. Es interesante porque aquí en la segunda de las trecenas, en la trecena Seocelot, vamos a tener como regente al señor Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, que definitivamente, pues sin lugar a dudas, es la deidad más mencionada, la más famosa, la más popular, por llamarlo de alguna manera, pero también creo que es un poco desconocida. Algunos de los temas que se manejan siempre alrededor de Quetzalcóatl, la famosa serpiente emplumada, que bueno, su nombre es ese, aunque la traducción es demasiado literal, serpiente emplumada, más bien sería la serpiente preciosa. Es más que una descripción, es un nombre que alude a otras cuestiones, ahorita vamos a comentar algunas de ellas, pero definitivamente Quetzalcóatl está presente en muchos lugares, en muchos de los mitos más importantes también está presente, también en la tradición, y en la iconografía, también sobre todo en la Mostri Borgia, pues bueno, aparece realmente como protagonista de la parte más interesante y más enigmática del documento, la parte cosmogónica, que vamos a ver algunas imágenes más adelante. Él es el protagonista de buena parte de esa narración, de esa narrativa. Entonces, bueno, pues aquí lo tenemos precisamente en la imagen de trecena, presidiendo la trecena completa. Recordemos que la imagen grande, ¿sí? Está inscrita en este cuadro que vamos a analizar en ese momento, pues lo que nos está indicando es que esa es la regencia de Quetzalcóatl, la que va precisamente a colorear o a regir toda la serie de 13 tonalis. Es decir, cada tonali va a tener su propia deidad, su propio numen rector, pero antes que nada, en el contexto de la trecena, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es precisamente al numen de la trecena completa, que es Quetzalcóatl. Y aquí lo estamos viendo, vamos a comenzar a analizar elemento por elemento en la primera parte de este programa y en la segunda vamos a hacer algunos comentarios específicos sobre la figura de Quetzalcóatl y vamos a hacer un viaje iconográfico por varias de las imágenes que lo representan para que veamos la importancia que tiene y bueno, por qué tomarlo en cuenta en esta trecena de manera muy presente para que todas nuestras reflexiones y los conceptos que vamos a ir comentando a lo largo de los siguientes 13 días, sepamos que están precisamente inscritos dentro de la influencia del señor Quetzalcóatl, el señor serpiente emplumada. Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar de derecha a izquierda, como les comentaba, y lo primero que hay que leer en esta imagen, recordemos que todos los elementos que vemos ahí, aunque pudieran parecer que están puestos así al azar, en realidad tienen un orden específico, tienen un porqué y tienen que leerse en conjunto, empezando evidentemente por quien está sentado en el Icpali de los señores, el señor Quetzalcóatl. Y aquí lo tenemos precisamente. Es una imagen que definitivamente no estamos acostumbrados a ver. Siempre que se refieren a Quetzalcóatl, lo vemos con la máscara de Hécatl, ahorita vamos a comentar ello, o lo vemos representado en forma de serpiente con plumas, en algunas representaciones un tanto eh, fantasiosas, pero esta es la versión, digamos, más pura de este numen, el numen Quetzalcóatl, y vemos cómo pues tiene cualidades muy específicas, y vamos a comentar las principales. Lo primero que hay que mencionar es que su cara, ¿sí? Tiene esta franja de color amarillo y la boca de color rojo. Todo él está pintado de negro. Recordemos que Quetzalcóatl, entre otras cosas, es el sacerdote arquetípico, ¿sí? Todos los tamacasquis, todos los sacerdotes precisamente son seguidores de Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl también representa la sabiduría, el estudio y el conocimiento pleno y profundo del mundo natural. Es decir, de digamos que toda la ciencia que se ejercía en la época antigua aquí en México, en las épocas anteriores, pues tenían que ver con el conocimiento de la naturaleza. En realidad, esa era la ciencia. Era la ciencia, la filosofía y la religión, todo ello junto. El conocimiento pleno de estas ciencias y de estos temas estaban precisamente encarnados por Quetzalcóatl, ya que recordemos que Quetzalcóatl le otorgó mucho de esa sabiduría al ser humano, además de ser también creador del ser humano.
Entonces tenemos este maquillaje muy especial de Quetzalcóatl, que hoy también vamos a hablar de él. Tiene aquí una diadema muy, muy especial, en donde vemos a dos serpientes entrelazadas, que es un símbolo pues bastante curioso y que lo pudiéramos incluso relacionar con las representaciones de la serpiente en otras partes del mundo. No quiero decir que signifique lo mismo, pero también es un símbolo que se repite en muchos lados. Y aquí lo tenemos con este par de serpientes entrelazadas como parte de su tocado. Tiene además dos de los elementos principales del autosacrificio, que sabemos que también lo ejercían los sacerdotes en el México antiguo, eran los principales practicantes de esta costumbre de las funciones rituales, que son la lesna de hueso que vemos aquí, está también pues adornada con una flor, y la espina de maguey. Ambos elementos, como ya mencioné, que se utilizaban para hacerse punciones y derramar sangre en los rituales que se llevaban a cabo como parte del dominio de la voluntad, del control de la voluntad y de la fuerza del sacerdote y del guerrero. Lo vemos también con ese tocado, ¿sí? Tan particular, que además de contener a la greca escalonada en esta parte de aquí, vemos que es una especie de sección, ahorita vamos a ver la imagen más adelante, de un sol nocturno. Vemos aquí precisamente la parte nocturna, vemos esta franja de color oscuro, de color de la noche, con las estrellas, con ojos estelares que representan a la noche, y vemos estas plumas de color rojo, que son las plumas del guacamayo, de la guacamaya roja, y rematado precisamente con unas plumas de quetzal. Entonces, si bien no vemos a una serpiente emplumada, pero sí vemos que en su tocado tiene a las serpientes y tiene las plumas de quetzal, ¿sí? Son parte primordial de lo que compone sus atavíos, para que lo reconozcamos de aquí en adelante al señor Quetzalcóatl. También tiene estos aretes muy particulares, muy especiales, que solamente lo portan quienes están relacionados con Quetzalcóatl, ¿sí? Tanto sacerdotes como númenes. Vamos a ver que Quetzalcóatl tiene varias advocaciones. Esta es la imagen principal, pero hay otras formas en las que lo podemos ver apareciendo en los relatos cosmogónicos, también en las piedras, en los basamentos y en los códices. También tiene este collar muy particular con estos caracolitos, ¿sí? Que le cuelgan aquí, y que el collar tiene precisamente también, está adornado, al igual que varios de sus adornos, como el mashlat, en la parte de adelante y en la parte de atrás, su taparrabos, también tienen esta cualidad con estas manchas del ocelote. Entonces, estas son las características principales, sin dejar de lado, evidentemente, la principal de ellas, que es el ejecacóscatl. Este collar, pendiente, este gran collar que tiene en el frente de su pecho, que representa al planeta Venus, al lucero de la mañana y también del lucero vespertino. Vamos a ver que Quetzalcóatl también tiene mucho que ver con todo lo que involucra al planeta Venus, y todos los personajes que están relacionados con él, todas sus advocaciones, la mayoría de ellas tienen precisamente como elemento pues característico, comparten también este ejecacóscatl, este collar en forma del planeta Venus, en forma de lucero. ¿Algún comentario hasta aquí antes de comenzar a analizar los siguientes elementos, compañeros? Claro. En primer lugar, me gustaría hacer énfasis en los ojos de Quetzalcóatl, que tienen mucho de ojo estelar, ¿no? Parece mucho ojo estelar. Reflejan también, pues, esa mirada de infinito de Quetzalcóatl, y por supuesto también la posición de manos, ¿no? Una posición 100% de poder. Esa posición de manos denota la fuerza, la trascendencia y la capacidad creadora de Quetzalcóatl, ¿no? Que también, y por supuesto también, además de las vinculaciones directas que tiene con la serpiente y con las plumas de Quetzal, pues también la relación con esta trecena a través de todos esos remates que tiene de ocelote. Otra cuestión que también me gustaría mencionar y apuntar es que además de las plumas de papagayo, tenemos también las plumas de cacalotl en el tocado, las plumas negras, que generan ese contraste, y que bueno, son se puede uno imaginar esa combinación tan bella de plumas en ese tocado,
de Cacalotl, Alotl y también el Quetzal, pues eso debe ser una cuestión muy, muy bella, ¿no? Nada más eso. Ok, Gastón, ¿vas a mencionar algo? Sí, es evidente cómo además del Iqbal y el tener tanto las plumas como ese mismo tocado que simula un sol permanente, nos hace recordar que el sol como lo vemos y al estar nosotros aquí en la Tierra, pues decimos que se mete o que se ausenta o que no está, pero en realidad es perenne, siempre está presente el sol en el espacio, rodeado de las estrellas, y esto nos remite a un concepto que va más allá de lo terrestre, va Así totalmente es. una conexión con el cosmos y que radica prácticamente en el propósito mismo, en que si bien tiene aquí los elementos que nos lo recuerdan las serpientes y estas plumas prácticamente Quetzalcóatl. El hecho de que sea algo más terrenal y que nos remita a la divinidad, eh, eh, pudiera parecer que nos hace el recordatorio que el propósito mismo de nosotros es aspiración a la divinidad, a permanecer, no tan solo a lograr esa conexión con el cosmos como una Sí, es meta, arquetípico. sino que realmente se conserve y que sea permanente. Y ahorita seguimos avanzando, ahorita sí. Sí, sí, claro. Es definitivamente también al ser el creador del ser humano, pues evidentemente es también un arquetipo para el ser humano. Es decir, si aspiramos a ser como Quetzalcóatl, aspiramos al conocimiento de nuestro mundo natural, sin duda. Y esto pues nos va a dar no solamente sabiduría, sino también mucho, pues mucho poder en el estricto sentido de la palabra. Y bueno, pues estamos en una trecena, insisto, pero en un tonali acatl, ¿sí? Terminando la trecena anterior. Y decíamos en la mañana cómo se van enlazando los tonalis y también las trecenas. Y vemos aquí que precisamente estas manos que tiene Quetzalcóatl, así, en este gesto de poder tan interesante, parece que está otorgando, parece que está donando algo, que está dando algo. Y esto es algo que vamos a comentar de manera amplia en esta ocasión, ya que recordemos que en las tradiciones se dice que Quetzalcóatl fue el creador del ser humano, fue el creador del maíz, y le otorga al ser humano el conocimiento precisamente de la siembra, y por lo tanto, para poder tener control sobre la siembra del maíz, tiene que conocer el tiempo, y por lo tanto los ciclos de la naturaleza, por lo tanto los ciclos astronómicos, y por lo tanto logra un control y un dominio sobre la parte calendárica, ¿sí? Es decir, le otorga al ser humano también la posibilidad del conteo y registro del tiempo, porque le otorga la sabiduría para conocer el tiempo y para registrarlo en forma pues, de imágenes, ¿sí? Recordemos que Quetzalcóatl también es quien le otorga al ser humano la capacidad, toda la ciencia y la capacidad para poder crear estas imágenes, ¿no? O sea que también estas imágenes son una herencia del mismo Quetzalcóatl. Es decir, Quetzalcóatl le da toda la sabiduría al ser humano. Es quien le otorga todo lo que el ser humano necesita para desenvolverse y para desarrollarse de manera plena en este plano, en este mundo. Así que es una de las deidades más cercanas al ser humano y que también pues lo ejemplifican y lo vuelven pues ejemplar, como mencionaba Gastón. Entonces, ya vimos que está otorgando, él está entregando algo. Lo primero que vemos son estas flechas, ¿sí? Estas flechas que son emblemas no solamente de la guerra, sino son emblemas del guerrero particularmente, ¿sí? Más que de la guerra, del guerrero. Y vemos que también hay otros elementos alrededor, que como les decía, no podemos dejarlos de lado, no podemos mencionarlos por separado, ¿sí? Se tienen que leer en conjunto. Pero aquí lo que les quiero traer su atención es que después digamos que las flechas corresponden a la lectura del numen, de Quetzalcóatl, pero los otros 5 elementos, porque son 5 conjuntos, digamos 5 dibujos que están ahí relacionados, quiero que vean el acomodo tan especial que tiene. Vemos aquí esta casita con el interior de oscuridad y este chalchihuite, que yo creo que es una sola unidad, ¿sí?
esta imagen. Vemos en la parte de arriba esta otra imagen que representa a la noche y el día, ¿sí? A la oscuridad y a la luz. Vemos en la esquina inferior izquierda, esta especie de joya o escudo en forma de concha, ¿sí? Con estas flechas también. Y en la parte de abajo vemos una vasija de jade, ¿sí? O de turquesa con varios elementos. Y en medio de estos cuatro, digamos que estos cuatro elementos, que están cada uno en las esquinas, está el hombre. ¿Sí? Entonces estamos viendo cómo el hombre se encuentra en medio de todos estos dones que Quetzalcóatl le está otorgando. Por eso decíamos que Quetzalcóatl es el que le otorga al hombre todo lo que necesita para vivir. La trecena anterior hablábamos de cómo se genera, precisamente cómo se gesta el ser humano, cómo se genera nuestra carne, cómo se genera nuestra fisicalidad, nuestro cuerpo. Y el día de hoy vemos cómo se nos otorga la inteligencia y el conocimiento del mundo natural y cómo podemos aprovecharlo a través de Quetzalcóatl. Él es quien nos otorga todas estas cualidades. Entonces tenemos al hombre aquí en medio, ¿sí? Quien está siendo precisamente objeto de este don, de esta donación por parte del numen. Recordemos que todas las tradiciones, y no hablo aquí en el sentido folclórico de la tradición como costumbres, sino la tradición como este conocimiento primigenio que viene desde épocas remotas, en todo el mundo siempre han sido otorgados al ser humano por un dios, por un numen, por un ser superior. Y aquí pues no es la excepción. Entonces tenemos a este hombre que está aquí perfectamente ataviado, por cierto, tiene su mashlatl, está descalzo, quiere decir que está en una actitud reverente, hasta su posición nos indica eso, pero tiene un elemento importante en su cabeza está saliendo una gran flor, una flor enorme, una flor con 3 brillos, con 3 joyas saliendo de ahí, lo cual nos indica precisamente que es un hombre que ya fue dotado con un pensamiento lúcido, con un pensamiento, con una cierta inteligencia, precisamente por parte de quien le está otorgando todo este conocimiento y esta sabiduría. Entonces tenemos entre los elementos los que le están siendo otorgados a este hombre, vemos aquí un Cali, una casa que está representada de frente, que es un Tlilalcali o Tlaxcalmeca, que sabemos que son estos lugares en donde se llevaban a cabo ritualidades muy específicas. Eran lugares en donde pues estaban completamente llenos de oscuridad, así como las cuevas, que sabemos que son lo que representan los calis, representan a las cuevas. Entonces en estas cuevas, con esta oscuridad total, era un lugar ideal para llevar a cabo cierto tipo de meditaciones, cierto tipo de rituales que sabemos que llevaban a cabo muchos de los sacerdotes, algunos de ellos, la mayoría, relacionados precisamente con el numen Quetzalcóatl. Recordemos que uno de los personajes también más importantes y más conocidos de toda el México antiguo, pues es el señor Seacatl Topintzin Quetzalcóatl, ¿sí? Este señor, que sí fue está aludiendo a un ser humano de carne y hueso, que fue el último de los que se tiene registro que adquirieron o portaron este nombre, ¿sí? Quien llegaba y avanzaba de manera importante en su caminar por el mundo como sacerdote, y que era ejemplar en ese sentido, le otorgaban precisamente el título de Quetzalcóatl. Entonces, Seacatl Topintzin Quetzalcóatl también es uno de los personajes que están relacionados directamente con las leyendas y los mitos que se relacionan con este numen. Entonces aquí tenemos esta casita que les decía, es en donde se llevan a cabo estos rituales. Y vemos en la parte de arriba, ¿sí? Haciendo la lectura ahora sí que en el sentido contrario a las manecillas del reloj, como siempre se lee todo en los Amoshtin, tenemos ahí la oscuridad y la luz, aludiendo a los ciclos de la naturaleza. El ciclo de la naturaleza, el más evidente de todos, pues es el ciclo solar, que nos provee todos los días de un reloj pues muy exacto, en el que sabemos que está la noche y el día, la oscuridad y la luz. Entonces aquí está representado como el don que le dio Quetzalcóatl al ser humano del conocimiento de los ciclos naturales, ¿sí?
no solamente el poderlo presenciar y el poderse beneficiar de él, sino el conocimiento y su lectura de todos los astros, de todos los ciclos de la naturaleza. Sabemos que están contenidos en las cuentas del tiempo. Es otro de los conocimientos que le otorga Quetzalcóatl al ser humano para volverlo inteligente, poderle dar la capacidad de seguirlos, de registrarlos y de aprovecharse de ello pues para su propia vida, ¿no? Para muchísimas cosas. Entre ellas, pues particularmente para la siembra del maíz, entre muchas otras cuestiones. La parte agrícola sabemos que es muy importante y es una de tantas usos que tiene el conocimiento pleno de los ciclos de la naturaleza. En la parte de abajo también vemos este par de elementos. El que está enfrente, yo creo que es un elemento de concha, ¿sí? Es un escudo o una joya, no estoy seguro, pero tiene un brillo ahí importante plasmado en él. Y también vemos atrás otro atado de flechas. Este también es el conocimiento de la manufactura de ciertas cuestiones, es decir, la habilidad y las técnicas para poder transformar el medio natural en herramientas y en elementos que podamos utilizar, también es parte de lo que Quetzalcóatl, a través del conocimiento de la naturaleza, nos lega como parte de lo que le otorga al ser humano. Del otro lado vemos también esta vasija de turquesa o de jade, por el color y la textura que tiene varios elementos ahí puestos en medio. Vemos que tiene un chalchihuite, una joya, ¿sí? De color amarillo, de color dorado. Vemos aquí también una especie de otra vasijita que tiene un tocado, ¿sí? Algo muy similar a lo que portan los númenes en su cabeza, ¿sí? Como adorno. Y también las personas importantes tienen estos tocados, que además tiene precisamente las plumas de Quetzal y unas varitas de madera, que podríamos decir que son las varas del copal, que están destinados para la ritualidad, para ser quemados precisamente. Es decir, le da al hombre entonces varios temas o varias ciencias de las cuales estudiar. La ciencia, digamos, por hacerlo de manera sucinta, el sacerdocio, el conocimiento del tiempo, el conocimiento de la manufactura de objetos y de la manipulación de la naturaleza y la ritualidad. Además de la actitud del guerrero, que está aquí presente en este atado de flechas. Todo esto le ha sido otorgado a este hombre que tenemos en medio, con toda esta sabiduría y este conocimiento del mundo natural, que, insisto, es lo que le va a dar al ser humano la posición que tiene dentro del ciclo de la naturaleza, dentro de todo el mundo natural, que sin decir que es el dueño del mundo natural, pero sí es quien más conoce y quien más puede aprovecharse de todo este conocimiento para, de alguna manera, pues beneficiarse de todo ese conocimiento a partir de su inmersión en el mundo de la naturaleza y pues su conocimiento pleno. Grandes regalos los que entrega Quetzalcóatl al ser humano, reflejados de diferentes maneras a través de estos elementos, estos 4 elementos que rodean y que convierten al ser humano en el eje de todos esos aspectos. En primer lugar, creo que yo a ese Cali le daría dos lecturas importantes. La primera, que como decíamos, o como hemos dicho en otras circunstancias, podríamos decir incluso que el ritual que estamos presenciando quizás pueda estarse efectuando dentro de ese mismo Cali, ¿no? Es probable, es bastante probable que una escena como esa de vinculación entre el ser humano y Quetzalcóatl se dé en el interior de una de estas casas oscuras, de una de estas cuevas, para efectuar rituales. Pero también creo que tiene mucho que ver con el autoconocimiento como seres que nos provee Quetzalcóatl, ¿no? Porque finalmente Quetzalcóatl refleja la conciencia humana, el hecho de estar consciente de ser, que se dice, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con esa visión interior, esa parte que está oscura porque está dentro, ¿no? Porque nosotros no podemos ver en el interior de nuestro cuerpo, hay negrura, como esa negrura en la que vivimos durante 260 más 13, cuando estuvimos dentro de nuestras madres, que también fue una vida de oscuridad y de la cual salimos para habitar en este mundo, que justamente está representado en la otra parte.
como bien decías, lo que nos permite tener la referencia del paso del tiempo es precisamente, son dos cuestiones. En el día, el movimiento del sol, ¿no? Que se ha perdido bastante el conocimiento. A mí me tocó como maestro ya de nivel universitario preguntar a mis alumnos si conocían el movimiento del sol, y siendo algo tan básico, pues no lo conocían. Entienden lo básico que sale por un lado y se oculta por el otro, pero ya el movimiento del sol a través del cielo, a través del año, a través de muchos ciclos, es algo que ya hoy no se conoce, pero que antiguamente era parte de lo que daba la sensación de avance tanto del tiempo del día a día, del paso de las horas, como del paso del tiempo a más gran escala por el desplazamiento del sol que hace de sur a norte y de norte a sur, dependiendo del punto en que nos encontremos, por un lado. Y por el otro está la otra mitad, que es la bóveda celeste, que también su movimiento nocturno es lo que nos permite en las noches ver el paso del tiempo, ¿no? Justamente el movimiento de los planetas alineados, como estas noches que podemos ver todas esas alineaciones fantásticas de Marte, de Venus, de Júpiter, la Luna, que hoy estuvo esplendorosa, por lo menos desde aquí, desde la Libertad, se veía sobre el Popocatépetl. Bueno, pues todo ese paso de cuerpos en la noche también nos permite observar y tener la conciencia del tiempo, que es precisamente uno de los sentidos que tiene el Tonalámatl. Y pues en la parte de abajo, siguiendo el curso, pues obviamente lo que tenemos es esa invitación a la vida como guerreros, que efectivamente, si lo analizamos de una forma mucho más amplia, el concepto de la guerra, pues tiene que ver con muchas cuestiones. En primer lugar, que el guerrero, ya sea que vaya a una guerra o no, todos los días de su vida, desde que nace, tiene que estar en constante preparación y siempre listo para el combate, que también es importante entender que el combate no necesariamente se da en el campo de batalla, se llega a dar en el campo de batalla, pero también muchas de las guerras se libran en otros ámbitos, como por ejemplo esta forma que nosotros ahora tenemos de difundir toda esta antigua sabiduría a través de estos medios como el que estamos hoy, el llevar esta palabra a diferentes ámbitos, a diferentes lugares, hablarla, discutirla, encontrar las diferentes expresiones, pues también es una forma de tener una vida guerrera, es asumir una actitud guerrera y portar una serie de principios y llevarlos hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces creo que también es otro de los regalos que se nos están entregando por ahí. Y por supuesto, el otro regalo que es muy importante y que es el eje del Tonalámatl, que son toda la ritualidad, que ahí está reflejando tres aspectos que se me hacen importantes. A través de ese tocado, estamos reflejando esta idea que nosotros postulamos todos los días, que nuestra compañera Lili refuerza mucho, que es el hecho de no solamente en este sistema de vida, no se trata de honrar a una deidad, no, es muy distinto. Se trata de ver esa como un reflejo de nosotros mismos, como algo en lo que nosotros nos podemos convertir. Y por eso está ahí ese tocado, porque al ponerte ese tocado, ¿no? De una manera simbólica, lo que estás haciendo es asumir que tú eres esa deidad, que esa deidad está representada así, como un ser humano, porque precisamente lo que está tratando de hacer es cómo esos principios que constituyen a Quetzalcóatl pueden volverse parte de mí, parte de lo que yo hago. ¿Y cómo lo hago? Pues a través del otro de los elementos que está ahí, que es la leña, que finalmente es el representante del encendido de fuego, y que el encendido del fuego pues es el ritual. Es el ritual que marca el tiempo, es el ritual que marca la purificación. Entonces, todos estos cuatro elementos son los que hacen que este ser que está ahí tenga esa flor que es una duplicación, la flor esa, porque tiene la flor y tiene los chalchihuites, o sea, es doblemente ella, es la flor preciosa. Si una flor por sí misma ya es preciosa, y además en el lenguaje gráfico de los Amoxtli nos está indicando ya belleza y preciosidad, esta flor, además, esta flor preciosa es doblemente preciosa porque tiene esos chalchihuites. Entonces, bueno, toda esta forma de ponerme el tocado y de emular a Quetzalcóatl, volverme que un Quetzalcóatl en esta tierra, no es bajo ese concepto que decimos, hay un Quetzalcóatl y es un enviado divino. No, es más bien como que todos tenemos que asumirnos y reflejarnos en eso, y utilizar esas herramientas que tiene Quetzalcóatl en la cabeza, que es
la lesna de hueso y la espina de maguey, que son reflejo de los actos de voluntad. Para poder alcanzar esa suma que nos están planteando, lo que más se requiere dentro de esa vida guerrera, pues es la voluntad. Y creo que todo ese conjunto de elementos nos está inspirando a través de esta trecena, que es la primera trecena del Mictlán, la primera trecena del rumbo norte, que nos encontramos en esta nueva cuenta de 260 días, nos manda para allá, para hacer esa reunión de elementos y reflejarnos en la deidad. Gracias, Rolando. Efectivamente. Entonces ya vamos viendo cómo esta trecena se perfila para hacer una trecena en la que tenemos que hacer consciente este otorgamiento, estos dones que nos han sido otorgados como seres humanos, como hijos de Quetzalcóatl, ¿sí? Toda esta sabiduría, todo este conocimiento de la naturaleza, todas estas ideas que nos conforman como seres humanos, como comunidad y como civilización. Así que hay que hacerle honor a esos dones y bueno, pues llenarnos de conocimiento, de sabiduría y poder ser cada vez más, pues más mejores seres humanos, porque eso es lo que nos indica precisamente Quetzalcóatl. Así es, Quetzalcóatl en su nombre nos muestra esta dualidad, ¿no? Y dice la serpiente emplumada o la serpiente preciosa. Sabemos que la serpiente pues la podemos asociar como ese animal terrestre que está, pues siempre su cuerpo está sobre la tierra, así nosotros siempre tenemos que tener los pies sobre la tierra, ¿no? Como bien comentaba Rolando, esa parte del ser humano que tiene que ver con sus instintos, ¿no? También decía Gastón, entendernos que somos del reino animal y que tenemos muchas áreas de oportunidad. Y esas áreas de oportunidad nos las muestra Quetzalcóatl con la otra parte de su nombre, ¿no? Que es el Quetzal, las plumas de esa ave tan preciosa y que su vuelo es tan maravilloso. Bueno, eso representaría para nosotros la espiritualidad que vamos a ir ganando a lo largo de cada rito que realizamos, cada ofrenda que damos en pro de ese crecimiento. Y como bien dices, Rolando, pues no se trata de asumirse como la divinidad en un ego exacerbado, sino más bien en esa capacidad y en esa posibilidad que tenemos de florecer, de llenarnos de esos dones que nos ha dado Quetzalcóatl desde el momento en que es parte fundamental de que esta humanidad esté aquí presente. Yo por eso hoy me puse, miren, mi ejecacosca, porque eso es muy importante también, que vayamos como que portando algún elemento que nos recuerde la esencia que queremos rescatar. Y yo, por ejemplo, estoy en la tarea de rescatar y compartir con todos los que convivan conmigo esta hermosa filosofía que es la tolteca, ¿no? Entonces, cuando puedo, acá está mi Quetzalcóatl y yo me siento como hija digna de Quetzalcóatl. Entonces, es una trecena muy bonita en la que vamos a tener oportunidad de festejar a Quetzalcóatl en varios momentos, en el Seo Celo, en el Olin, que va a ser Kenawi Olin, ¿no? Y en el 9 o Chinawi Ejecatl. Ahí vamos a poder festejar a nuestro Quetzalcóatl. Son días marcados para su festejo. Y recordar, como bien decías, Gerardo, que los grandes hombres de conocimiento adoptaban ese nombre, ¿no? Entonces era, por ejemplo, sea Catopitzil Quetzalcóatl, que lo mencionaste. Entonces yo de repente, pues cuando vaya avanzando en este crecimiento espiritual, a través de toda la ritualidad que me invita el Tonalámatl, me voy a decir, soy Lili Quetzalcóatl. Ah, se vale, ¿no? Se Muy vale, bien, muy bien. Ajá. Claro que sí, de eso se trata, de podernos inspirar a crear grandes cosas y cambiar nuestra actitud precisamente para mejorar a través de lo que los númenes y el Tonalámatl nos propone y nos presenta. Bueno, pues, Sí, adelante. el hecho de que nos reconozcamos con ese potencial divino hace incluso que no aceptemos ninguna sujeción a ningún otro Dios. Así de drástico lo pudiera yo decir,
Y para esa conexión está ahí el, el Cali, el trabajo interno y prácticamente la conexión con todo lo que enumeraste, todo lo que nos comentó el maestro Lino, en cuanto al conocimiento del movimiento del cosmos, en cuanto a la manipulación mismo del entorno, sin dejar de lado la ritualística y por supuesto el trabajo interno. Hay que recordar que incluso esta bóveda celeste se ve reflejada en la piel del jaguar, que es prácticamente el Ocelot, quien viste a Tezcatlipoca, que es prácticamente el, parte de lo que vemos aquí en la investidura y lo que viste a Quetzalcóatl, que nos recuerda esa capacidad perceptual que nos refiere a que no necesariamente lo que está a nuestro alcance es lo que existe, sino también va más allá y que lo podemos también percibir. También me recuerda el concepto del punto de encaje si nos movemos un poquito hacia donde está la imagen del hombre y que precisamente en el hombre, en la espalda de atrás, está ese punto de encaje donde la percepción focaliza lo que nosotros queramos. Ya sea que focalicemos el estudio astronómico, la conexión con nuestro universo, o la intención que hay detrás de alguna iconografía, algún propósito. El poder estar aquí y ahora concentrados con todo nuestro ser en un solo punto, ese es prácticamente lo que simplifica la caña o la dirección del ACAT, y pues no puede faltar, inclusive en repetido, en doble vez aquí citado en toda la iconografía de la imagen completa del Códice Borgia, y ahí la tenemos, Entonces es un recordatorio que nos va a estar acompañando no tan solo el inicio de Trecenas, sino todos los 13 días siguientes. Así es, precisamente. Y ahorita que mencionaste, me acordé de algo que me gustaría también traer a su atención. Esta posición que tiene este hombrecito con esta mano aquí cerca de su ojo y mirando hacia arriba, era precisamente uno de las posiciones que tomaban los observadores del cielo para poder con las manos dividir y hacer cierto tipo de mediciones. Entonces, esa actitud que tiene este hombrecito también aquí lo está reflejando, ¿no? Recordemos que, como ya mencionamos, uno de los principales conocimientos que le otorga el ser humano a Quetzalcóatl, el ser humano, es precisamente el conocimiento y la cuenta del tiempo. Y ahí está el collar, pues, ahí está el collar del el caracol infinito, el que simboliza a Venus, y ese es el que caracteriza a Quetzalcóatl, a como lo veamos, a quien veamos, esté portando plumas o cualquier otro aditamento, pero si tiene ese collar con el caracol, ese es Quetzalcóatl. Exactamente. Recordemos que Quetzalcóatl, junto con Yayauqui Tezcatlipoca, Tlatlauqui Tezcatlipoca y junto con Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, ellos cuatro son los que en la tradición se dice que son los hijos, son los dioses creadores, son los hijos de Tonacatlicutli y Tonacacíhuatl, que son la dualidad superior, la dualidad primigenia, que crea estos cuatro personajes y que a su vez ellos cuatro son los creadores de todo el ámbito natural y de todo lo que estamos habitando y conociendo como seres humanos. Ha sido creado por Yayauqui Tezcatlipoca, Tlatlauqui Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Quetzalcóatl. Por lo menos en la versión que conocemos de la tradición mexica. Sabemos que esta tradición, esta leyenda o este mito, tiene sus diferentes versiones en distintos lugares, pero siempre son de la dualidad primigenia, surgen los cuatro que crean todo lo demás. Y Quetzalcóatl es el más cercano al hombre en este sentido. Vamos a hacer un viaje iconográfico a continuación por diferentes versiones de Quetzalcóatl, precisamente para darnos cuenta no solamente de lo importante que es dentro de la iconografía y dentro de todo lo que compone los conceptos y la filosofía antigua de la náhuatl,
sino para que lo aprendamos a reconocer también y vayamos empapándonos un poco de las cualidades que tenemos que ir identificando para poderle precisamente sacar cada vez más jugo y más provecho a la lectura o a la observación de los Amoshtin. Tú comentabas hace rato precisamente que el collar Ejecacóscatl, este collar venusino que tienen todos los númenes relacionados con Quetzalcóatl, sabemos que él tiene varias advocaciones, y una de las primeras y más importantes que hay que mencionar es Ejecatl, ¿sí? Aquí vemos precisamente como señor del segundo glifo. No, ya ese día vengo por ella. A ver si pueden cerrar por ahí sus micrófonos, por favor. No me encuentro yo así. Hazme co-host y yo veo eso. Sí. Bien. Entonces les mencionaba que precisamente aquí tenemos a Ejecatl Quetzalcóatl como regente del glifo del Tonalpohualli, precisamente Ejecatl. Aquí está algo deteriorada esta imagen. Ya estamos trabajando en la versión nueva para que la puedan admirar en todo su esplendor. Pero mientras aquí podemos ver cómo él precisamente, vemos los rasgos que les comentaba, que no son tan conocidos, pero que aquí los vamos a ver. Esta franja amarilla que tiene en la cara totalmente pintada de negro y esta franja amarilla, con la parte de abajo pintada de rojo, que está aquí, se alcanza a ver atrás de la barbita, pero en este caso tiene puesto la máscara de Ejecatl. Así que en este caso, le vamos a llamar a esta advocación Ejecatl Quetzalcóatl, porque sabemos que es el Quetzalcóatl con la máscara de Ejecatl puesta, ¿no? Es una idea bastante compleja que tendríamos que dedicarle fácil unos 2 o 3 programas a todas estas ideas. Hoy vamos a mencionar solo algunas para que nos vayamos introduciendo en el tema, pero también vemos cómo aquí tiene precisamente el collar de Venus, ¿sí? Prácticamente aquí estamos viendo aquí es el Quetzalcóatl que vimos en la imagen anterior de la trecena, pero con el detalle de que está portando la máscara de Ejecatl, la máscara del viento. Es algo bien importante. Aquí lo vemos como patrono del segundo glifo del Tonalpohualli. Les decía que Quetzalcóatl tiene muchas advocaciones y precisamente la primera que mencionamos fue Ejecatl, que es uno también de los personajes más reconocibles y que también aparecen de manera prominente en varias de las escenas de la Mostly Borgia particularmente y algunos otros, también todos los códices mixtecos también lo presentan con el nombre de Chignahui Ejecatl, 9 viento, es el nombre calendárico del Quetzalcóatl en el mundo mixteco. Pero entonces la máscara de Ejecatl es lo que lo vamos a mencionar, es una de sus advocaciones principales, como Ejecatl o Ejecatl Quetzalcóatl, también se le dice, y que lo vamos a ver precisamente representado de muchas maneras. Aquí vemos de nueva cuenta al mismo personaje con su máscara, aquí ya más completa, no solamente la trompa, sino también esta nariz y prácticamente cubre toda la cara, ¿sí? Así que aquí no estamos viendo la franja amarilla ni tampoco en la parte roja, sino que vemos completamente la máscara, cómo le cubre la cara completa a Ejecatl Quetzalcóatl. Y también vemos de nueva cuenta, ¿sí? El collar venusino, o el Ejecacóscatl. Aquí otra versión, también dentro del mismo Amoshtli Borgia, lo mismo. Estamos viendo a Ejecatl Quetzalcóatl, vemos todas las cualidades que ya hemos mencionado, vemos cómo además está aportando aquí los elementos del autosacrificio y el Copalchiquipili, que son prácticamente las herramientas primordiales del sacerdote. Y de nueva cuenta con su máscara de Ejecatl y con su collar Ejecacóscatl. Aquí lo interesante es como la máscara precisamente tiene la máscara y el collar tiene el nombre de Ejecatl, Ejecacóscatl, collar de Ejecatl. Esto es bien interesante. Aquí lo vemos. ¿Sabes? También me gustaría mencionar también que precisamente en esta trecena tenemos uno de los días que tiene doble presencia de Quetzalcóatl y que es precisamente Chignahui Ejecatl, ¿no? Porque recordemos que el signo Ejecatl precisamente está relacionado con el rumbo norte. Es un signo del Mictlampa, ¿no? Y ese es el signo que está precisamente auspiciado por Quetzalcóatl. Esa es la parte
oscura, la parte más profunda de Quetzalcóatl o del concepto que rodea a Quetzalcóatl, y precisamente en esta trecena vamos a tener uno de esos días que, bueno, ya llegaremos a ello en su momento, pero es uno de los días muy importantes de todo el Tonalámatl, y precisamente por esa doble presencia que tiene Quetzalcóatl a través de Ejecatl. Así es, ciertamente. Es una de las 3 días de toda la trecena. 3 días están dedicados precisamente a la celebración de Quetzalcóatl. Que la Lili las mencionó, era Seocelot, Chignahui Hecatl, y había otro. ¿Me recuerdas, por favor? Sí, el Olin, Nahui Ah, Olin. ok, sí, el 9 Olin, efectivamente. Así es. Y recordemos también que Hecatl siempre, perdón, Quetzalcóatl siempre está como en la parte de Coatl. Recordemos que la palabra Coatl también alude a las parejas en el sentido del cuate, ¿sí? El gemelo precioso, el reflejo de Quetzalcóatl, su advocación. O sea, siempre estamos también hablando de cómo Quetzalcóatl se refleja y se muestra de diferentes maneras. Vamos a ver, y aquí Ejecatl Quetzalcóatl es la primera de ellas. Lo siguiente que vamos a mencionar es que precisamente alrededor de Venus, de la estrella matutina o vespertina, todo lo que tiene que ver con Quetzalcóatl tiene que ver con Venus, sin duda. En Calmeca calendárico, en Toltecalmeca y en Caltona sostenemos que precisamente una parte primordial de lo que constituye la dinámica del Tonalpohualli, de esta cuenta que lo cuenta todo, de esta cuenta ordenadora del cosmos y de la vida del ser humano, tiene mucho que ver con Venus. Así que decir que Quetzalcóatl le otorgó al ser humano la capacidad del conteo del tiempo y del registro, pues tiene que ver precisamente con algo que tiene que ver mucho con Venus. Y aquí vemos otro de las versiones de Quetzalcóatl, en este caso como Xolotl. Xolotl, que es esta versión de Quetzalcóatl, esta advocación, en que vemos que tiene cara de animal, esta cara de perro, que vemos aquí presente, que aquí está representando particularmente a Venus como estrella vespertina. Recordemos que Venus tiene dos versiones. En su ciclo tiene varios estadios, y uno de los 2 más notorios son cuando precisamente es el lucero vespertino, es decir, que sale poquito después de que se oculta el sol, o el Venus matutino, que es el que sale justo antes de que salga el sol. Entonces, lo vamos a ver en sus distintas versiones, y como Venus vespertino, ¿sí? Nocturno, vespertino, lo vemos aquí como Xolotl. Ese es el nombre que se le daba. Y también Xolotl tiene un papel primordial en muchos mitos, y también en la parte cosmogónica. Ahorita lo vamos a ver cómo aparecen por todos lados las versiones de Quetzalcóatl en las imágenes cosmogónicas. Aquí otra versión de Xolotl también, como señor de la trecena Coscacuautli, si no me equivoco. Creo que sí. Aquí lo vemos precisamente sentado en el palio de los señores, de nueva cuenta, con todos los atributos que corresponden a Quetzalcóatl, ¿sí? El tocado, toda esta cuestión. Ah, sí, es la Coscacuautli, ¿verdad? Sí, excelente, gracias. Y precisamente su collar venusino. Entonces, de nueva cuenta, una conexión. Si se fijan, aquí comparamos los atributos, excepto las garras, estas garras, como estas uñas largas, estas garras. Todo lo demás, la vestimenta es prácticamente la misma del que vemos aquí a la izquierda de Quetzalcóatl, pero también con la cabeza de Xolotl, ¿sí? El perro, es decir, Quetzalcóatl en su versión de Venus vespertino. Como Venus matutino, aquí es interesante mencionarlo, se llama Tlahuizcalpantecutli, el señor de la región de la aurora, el señor de la región del amanecer, el señor de la región de la luz. Vale la pena mencionar que a pesar de que está muy relacionada con Quetzalcóatl y es parte de sus advocaciones principales, él no porta el Jecacóscatl. Él no tiene el collar de Jecacóscatl. Él, por el contrario, tiene un collar que está relacionado con Tezcatlipoca.
Así como vemos a Quetzalcóatl en su advocación venusina como Xolotl y Tlahuizcalpantecutli, también en muchas de las tradiciones y de los mitos vemos a Quetzalcóatl y como su reflejo o como su par a Tezcatlipoca, otra de las deidades primordiales y muy, muy importantes también de toda la filosofía y el conocimiento que nos legaron los antiguos mexicanos. Entonces Quetzalcóatl y Tezcatlipoca también actúan de alguna manera como dos seres espejo uno del otro, que también se conjugan en muchas de las leyendas y de los mitos. Entonces, Tezcatlipoca tiene un collar que se llama, aquí lo vamos a ver, ¿sí? Aquí tenemos a Quetzalcóatl, Yayayauqui, Tezcatlipoca, y vemos cómo el collar que aporta Tezcatlipoca, que se llama Anáhuatl, ¿sí? Así como el de Quetzalcóatl se llama Ejecacóscatl, el de particular de Tezcatlipoca se llama Anáhuatl, es el que porta precisamente Tlahuizcalpantecutli. Es decir, de todas las deidades y de todos los números principales relacionados con Quetzalcóatl, advocaciones de él, Tlahuizcalpantecutli, siendo de los principales, no porta el collar de Quetzalcóatl, de Venus, porta el collar Anáhuatl, que es característico de Tezcatlipoca. También vemos cómo toda su vestimenta y toda su representación pues se aleja bastante de lo que vemos en los otros númenes, que sí tienen prácticamente todas las características del maquillaje, del color, de la vestimenta de Quetzalcóatl. Bueno, pues Tlahuizcalpantecutli se aleja un poco de esta cuestión y tiene en ese sentido más relación, por ejemplo, con Camaxtli y Mixcoatl y con Tezcatlipoca, ya lo mencionamos. Aquí otra versión de Tlahuizcalpantecutli, de nueva cuenta podemos ver cómo sus atavíos, su vestimenta, su actitud, todo él, pues no tiene mucho que ver visualmente con Quetzalcóatl, pero sabemos que representa al Venus matutino en oposición con el Venus vespertino, que es Xolotl. Así es, esto choca un poquito con el pensamiento cristiano del siglo XVI, puesto que ellos mismos en la Biblia pues tenían sus mismas advocaciones y significados, ¿no? El lucero de la mañana era Jesús, y aquel, el del atardecer, pues era precisamente Lucifer. el Vesper, era Lucifer, Luzbel. ¿no? Ahora, esto posiciona muy por arriba el conocimiento astronómico literal de nuestros antiguos ancestros, puesto que ellos sabían que era un solo elemento. Sabían que en estos ciclos de 5, que ya se ha expuesto en 5 vueltas de Venus, equivale a las 8 de la Tierra, y es por eso que en algunas ocasiones aparece al amanecer, de repente hay un periodo que se desaparece, y de repente vuelve a aparecer a punto de anochecer, ¿no? El atardecer. Por eso el Vesper, del vespertino. Y a mí me llama la atención el hecho de que nuestros ancestros ya lo sabían, y era el mismo Venus, el mismo Tlahuizcalpantecutli, y la diferencia de la representación era sencillamente asignarlos con su función, uno en la mañana y uno en la noche, ¿no? Entonces no son entidades separadas, no son el diablo, ni mucho menos Lucifer, sino sencillamente tienen su función y su representación como Venus, que ya sabemos, entre más estudiemos vamos a darnos cuenta cómo Venus viene, y su presencia viene a marcar prácticamente como una manecilla cada uno de los ciclos, entre más grande nosotros lo queramos ver, están muy presentes incluso en las decisiones a través de los años de todos los pueblos antiguos de la náhuatl. Entonces, bueno, para no extendernos mucho, es por eso que encontramos una diferencia enorme entre Tlahuizcalpantecutli y Xolotl, siendo Quetzalcóatl el mismo personaje. Así es. Sí, entonces como podemos ver, hay una gran variedad de imágenes que están inscritas dentro del concepto, del gran contexto que involucra a Quetzalcóatl. Y no siempre es la serpiente emplumada en el sentido que estamos acostumbrados a verlo en la cultura popular, digamos.
donde realmente pues no se nos presenta de la manera como realmente está representado en los documentos, donde está el conocimiento implícito de lo que significa este gran personaje. Bien, vamos a ver algunas otras dos versiones de Quetzalcóatl, aquí como Yacatecuhtli, aquí del Códice Feyerabad y Mayer. Esta es una deidad menor, bueno, entre las clasificaciones digamos que no es tan conocida, pero también está inscrita dentro de la esfera de influencia de Quetzalcóatl, particularmente de Hécatl, diría yo, ya que es el señor de los Pochtecatl y de los viajeros. Es decir, todos aquellos que viajaban, que se transportaban. Recordemos que Hécatl, pues también entre sus ámbitos de influencia, pues es todo lo que se transporta, todo lo que viaja, como el viento, que se transporta y viaja, la palabra, el sonido, la música, pero también los viajeros, quienes viajaban, quienes comerciaban y que emprendían grandes viajes, pues también se tenían como numen Ayacatecuhtli, esta versión aquí de Quetzalcóatl, que aquí la vemos precisamente llevando a cabo esta acción en medio de un cruce de caminos, precisamente representando los 4 rumbos y precisamente representación de los viajeros que transitan por los 4 rumbos de nuestro plano de existencia. Aquí vemos en otra versión que también ya hemos comentado en los programas por la mañana, al señor Pactecatl, ¿sí? Que es el señor de la medicina, el señor al que se le adjudica el conocimiento pleno de las plantas, de todas las plantas medicinales, las plantas alucinógenas también, todos los enteógenos. Todo ello está contenido alrededor de Pactecatl, quien es el numen de la medicina, y a quien se le adjudica también Think fast, Choconuts! ¿Qué onda? ¿Qué fue eso? En fin, ¿me escuchan? Quién sabe, sí, yo ya bloqueé toda intervención. Wow. Bien. Pactecatl es otra de las advocaciones de Quetzalcóatl, que precisamente se le adjudica toda la cuestión de la medicina y también la invención del pulque. Entonces, bueno, pues aquí los tenemos todos ellos relacionados alrededor de la idea de Quetzalcóatl. Así de importante era Quetzalcóatl como numen y como portador de atributos y de conocimiento para el anáhuac en México antiguo. Aquí ya comenté también esta imagen brevemente, como también como una especie de dualidad opositora, de dualidad equilibradora. Tenemos a Yayauqui Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca negro, que sería como el opuesto, el reflejo. Es curioso que a Tezcatlipoca se le llame el espejo de humo, el espejo humeante, el señor del espejo de humo. Si lo imaginamos como el reflejo de Quetzalcóatl, pues ya podemos imaginarnos a qué se refiere, ¿no? Tal vez en él están contenidas todas las cuestiones que no tiene Quetzalcóatl, pues las tiene Tezcatlipoca. Rolando mencionaba hace rato precisamente cómo Tezcatlipoca también es depositario de muchas cualidades que lo vuelven hasta difícil de describir, porque alude a la cuestión, a lo intangible, a lo impredecible, a lo azaroso, a muchas otras cuestiones, y que también por eso se le relacionaba, ya que lo mencionó Gastón, precisamente con la parte diabólica, ¿no? Los españoles, los padrecitos, cuando vinieron a querer conocer y hacer las traducciones de todo esto, pues también lo relacionaban, no solo a él, a todos los númenes del México antiguo, pero particularmente él decían que él era Lucifer, él era Satanás. Entonces imagínense todo lo que estaba alrededor de Tezcatlipoca como concepto y como idea y como reflejo de Quetzalcóatl. Y aquí quiero mencionar un dato importante que no se me hace menor y que es algo que desde el punto de vista iconográfico a mí siempre me llamó la atención, es el maquillaje de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Si se fijan, el maquillaje de Quetzalcóatl es horizontal, su barra es horizontal, su franja, ¿sí? Digo, es vertical, discúlpenme, es así. Ajá. En cambio, Tezcatlipoca tiene parecía que es el antifaz, más bien están dejando ver la piel
porque está pintado de negro, su piel es lo amarillo. Entonces este maquillaje distinto en dos personajes que están tan relacionados, porque no los podemos ver como antagónicos y tampoco como uno sin el otro. Ahorita vamos a ver por qué lo menciono. Que tengan estos maquillajes pues tan opuestos, ¿no? Uno vertical y el otro horizontal. ¿Por qué menciono todo esto? Vamos a platicar brevemente sobre algunas de las imágenes. ¿Qué pasó? Alguien nos está saboteando. No sé qué está sucediendo. Ok. Les mencionaba cómo hay una sección de la Mostly Borgia, este documento tan importante y el más completo de todos los que tenemos probadamente prehispánicos. Hay una parte que es muy enigmática y es la parte más bella también del códice, que más que calendárica es narrativa, yo diría. Es lo que nosotros conocemos en el estudio que estamos llevando a cabo en Caltona como la parte cosmogónica, es decir, es una sección de la página 29 a la 47, donde se narran varias escenas de cosmogénesis, de antropogénesis y de muchas cuestiones que nacen y se crean. Es decir, nos están platicando de manera narrativa, gráfica, cómo se dan estas creaciones a nivel cósmico y a nivel terrenal. Es bien interesante. Aquí lo primero que quiero mencionar para que vean cómo en toda esta narración, a pesar de que vemos muchos elementos involucrados, una de las constantes, vamos a ver las advocaciones de Quetzalcóatl aparecer de muchas maneras. O cuando menos, los atributos de Quetzalcóatl que ya analizamos, los vamos a ver reflejados de muchas maneras. Aquí, por ejemplo, en esta escena, si nos fijamos, ¿sí? Sin entrar en detalles, vemos una escena en la que hay una explosión, una generación de algo que surge de esta vasija, ¿sí? Sería largo poderlo comentar con detalle, sin embargo, creo que ya quienes nos han seguido de manera cotidiana, pues han visto que lo hemos mencionado y presentado esta imagen en varias ocasiones, pero aquí lo que les quiero traer a su atención es la máscara de Hécatl que portan prácticamente todos los personajes que están involucrados en esta escena. Fíjense cómo por todas estas serpientes, todos estos flujos nocturnos, todos estos personajitos que están por todos lados, todos ellos portan máscaras de Hécatl, la máscara del viento. Justamente en la escena primordial, en la escena que abre esta narración cosmogónica, está muy presente la imagen de la máscara de Hécatl, que vamos a ver reiteradamente a lo largo de toda esta sección narrativa. ¿Hasta aquí algún comentario, compañeros? Lili, Gastón, Rolando. Para que vayamos viendo cómo estas imágenes, si le permites a Rolando, por favor, abrir su micrófono. Voy. Sí, gracias. Sí. A ver, maestro Lino, quítese el mudo. Adelante. Pruebe si puede. Listo. Para que veamos cómo los Aquí elementos se repiten y cómo todos los elementos de Quetzalcóatl pues, aparecen de manera muy prominente en todas estas imágenes. Muy bien, sí, pues prácticamente me das en mi mero mole porque la sección cosmogónica es una de mis partes favoritas de la Mostly Borgia y esa es una de ellas. Fíjate que yo noto mucho una continuidad entre la secuencia que llevamos del Tonalámatl con estas imágenes y voy a explicar por qué. Ya lo platicábamos cuando tuvimos la oportunidad de tener esa reunión de estudio hace unos días, cómo hablábamos de la presencia de Tonacatecutli en esta lámina 29. Y precisamente lo que yo veo en ese acto de sacrificio, ¿no? Precisamente es el acto de creación, de fecundación, de origen, ¿no? Y todo eso creo que fue algo que experimentamos, ¿no? Ese soplo, ese aliento, es algo que surge de esa escena, de esa maravillosa lámina 29, porque parte de una deidad que está haciendo un gran sacrificio, y esa deidad que está haciendo el sacrificio precisamente
está dando origen a esos vientos, esos flujos que se van a convertir en Quetzalcóatl. Y por el otro lado, ya Quetzalcóatl viene a aparecer más adelante ya como consecuencia de todo esto, como si Ejecatl, ese soplo, ese flujo, tomara esa personalidad, esa advocación precisamente, y se convirtiera, ¿no? En este mundo, en esta visión, en esta forma de ver las cosas de los antiguos, no hay que basarse tanto en nuestras categorías actuales, porque aquí básicamente estamos hablando de cosas distintas. No es que ni que Hecatl esté por encima o que Quetzalcóatl, sino se integran. Son elementos que conforman una integración, pero que precisamente tiene su origen ahí, y que para mí es como si ese origen que estábamos viendo ahora de la lámina 29 hubiera estado en la primera trecena, ¿no? Esa parte de Tonacatecuhtli está ahí en esa lámina 29. Y la otra parte, que precisamente, imagino que a lo mejor vamos a ver un poco de eso también, en esa otra, hay otra parte donde viene la interacción ya precisamente entre esa dualidad principal, yo diría, entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, que es Ya vamos, justamente. precisamente esa dual, sí, que es precisamente la dualidad, la gran dualidad creadora. La dualidad que da origen a todo lo humano, precisamente, es la integración de esas dos partes que decíamos, ¿no? El reflejo oscuro, y también, por el otro lado, pues la parte de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, para mí, ese es el origen, refleja la primera trecena, y ya ahora con la presencia de Quetzalcóatl estamos pasando ya a lo que va cobrando forma hacia lo humano. Así es. Precisamente aquí se trata de ir viendo cómo Quetzalcóatl, sus atributos y los personajes que están relacionados con él, aparecen de manera prominente en estas escenas cosmogónicas. Aquí tenemos otra, más adelante, 4 láminas después, la lámina 32. Vemos que aquí está sucediendo alguna otra escena que hoy tampoco nos podemos detener por tiempo, pero quiero traerle su atención a la parte de abajo, ¿sí? A esta parte de abajo, donde vemos que de este cuerpo, de esta deidad femenina, ¿sí? Surge de en medio de esta deidad, aquí la vemos a todo lo largo, por eso la aislé para que la podamos ver con detenimiento. Vemos cómo surge por primera vez, ahora sí personificado con su cuerpo negro, con su cabello amarillo, con su franja vertical amarilla y con su boca roja, Quetzalcóatl por primera vez ya personificado en esta sección cosmogónica. Aquí viene saliendo de esta parte y luego pasa a esta parte que aquí le estoy mostrando las 4 láminas Sí, que lo conforman, porque estas perdón, láminas... Gerardo, nada más quería comentar algo que también está emergiendo del pecho del ser que está arriba. Si lo pudiera subir un poquito, también ahí tenemos previo a salir por esos 2 Tecpatl, tenemos también en la parte de arriba, en esa sala de cuchillos de pedernal, tenemos también en el centro del Tecpatl, que está en el centro de ese ser Tecpatl, ahí precisamente está también brotando otro ser muy relacionado con esta dualidad de la que estábamos hablando, ¿no? Así es. De Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, también es prácticamente en esa secuencia es donde están saliendo, están surgiendo ya para comenzar a volverse los protagonistas de la historia. Así es, y aquí ya vemos cómo la generación de elementos y de seres ya no tienen garras, es decir, ya no estamos hablando de un ámbito cósmico, sino ya estamos hablando de algo terrenal. Aquí ya vemos por primera vez al Quetzalcóatl, y de aquí surge de esta escena de que acabamos de analizar, y ya sale directamente por el cuerpo de esta deidad femenina, sale y entra a esta parte. Aquí le estoy mostrando esta imagen en su totalidad, ya que es muy interesante. Ahorita vamos a analizar más detalles, pero son 4 láminas que no podemos leer de manera aislada. Como les decía hace rato, aquí, a pesar de que podamos ver que son imágenes que aparentemente son como escenas aisladas, en realidad todo es un conjunto y es una narrativa. Incluso hay una secuencia que va siguiendo estos personajes que están protagonizando estas bellísimas y complejas escenas, y que nos llevan a lo largo de todas estas 4 láminas hasta llegar a esta 4ª que constituye el final de esa sección, y que ahorita vamos a analizar dónde aparecen todos los númenes de Quetzalcóatl. Aquí les presento los personajes que vamos a ver a continuación, las 3 maneras en las que Quetzalcóatl va a aparecer.
Aquí, del lado izquierdo, vemos primeramente este con cara negra, cara totalmente negra. Este otro con esta cara de color amarillo, con esta franja negra que prácticamente le atraviesa el ojo. Y la que ya comentamos, que es esta otra, donde vemos su cara negra con franja amarilla en el centro, en la parte franja vertical, con la boca roja. Es decir, varios aspectos de Quetzalcóatl que van a jugar diferentes papeles a lo largo de todas estas imágenes. En la primera de ellas, que las 4 que les acabo de presentar, vemos como en la parte de arriba vemos al Quetzalcóatl de cara negra llevando a cabo un sacrificio, el autosacrificio. Está punzando el miembro viril, del cual salen 4 flujos de sangre que van precisamente a los 4 Yoaltecutli, a los señores nocturnos. Vemos aquí cómo está rodeado de esta nocturnidad y a los 4 señores en cada uno de los 4 rumbos que están recibiendo la ofrenda de la sangre, de la punción de Quetzalcóatl. Más adelante, aquí justamente, vemos, y aquí es donde entra en juego la dualidad que comentábamos acerca de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Vemos en esta otra parte estas 2 imágenes que, insisto, tienen que leerse en conjunto, no podemos leer una y después la otra, sino que tienen que entenderse como una lectura completa, ¿sí? Vemos a Tezcatlipoca portando la máscara de Hécatl. Es interesante, porque lo vemos portando la máscara y el collar de Hécatl, de Venus. Pero este es Quetzalcóatl el que vemos aquí, no es Quetzalcóatl. En cambio vemos debajo a Quetzalcóatl justamente volando encima de esta águila, que no tiene la máscara de Hécatl, pero que sí porta el collar de Quetzalcóatl. Aquí es donde comenzamos a ver cómo Quetzalcóatl y Tezcatlipoca actúan en dualidad, espejo uno del otro, ¿sí? Actúan en esta dualidad, digamos, generadora, en esta narrativa tan interesante, que insisto, estamos aquí simplemente señalando las partes más relevantes de lo que estamos comentando. Hay muchísimo que se puede decir sobre estas imágenes. Sin embargo, aquí vamos a analizar solamente algunas partes. Y vemos cómo precisamente, después de estas 2 imágenes, están conectadas directamente. Aquí en el cuello del águila vemos este camino de color gris, de color azul, donde vemos a 4 personajes, más bien a 2 personajes en 2 momentos. Y son de nueva cuenta los mismos. Quetzalcóatl aquí detrás y delante de él portando los elementos. Quetzalcóatl porta los elementos del sacerdote y del autosacrificio. Y Tezcatlipoca, con la máscara de Hécatl, porta los elementos de la guerra. Entonces aquí los vemos avanzar a los 2 en esta parte, hacia abajo, y luego hacia la izquierda, de nueva cuenta. Los dos mismos personajes representados aquí en pareja, caminando juntos, hacia la siguiente parte de la escena. Aquí vemos otra, aquí junto, en un juego de pelota, un tlachtli. También vemos a esta otra versión de Quetzalcóatl, con la franja negra que les comentaba en el ojo. Esta imagen se conecta directamente con la siguiente, que es esta otra, que también es una imagen muy compleja, donde de nueva cuenta vemos a un montón de elementos que portan la máscara de Hécatl. ¿Sí? Aquí los ven, estos flujos nocturnos, estos flujos de viento nocturno que están portando esta máscara. Y vemos aquí precisamente en esta escena, coronada precisamente por Tezcatlipoca portando la máscara de Hécatl, pero ahora con el collar anáhuatl. Ahora sí, ya con los elementos típicos, totalmente ataviado como Tezcatlipoca, pero todavía permanece con la máscara de Hécatl. En la misma escena, aquí de este lado está un poco borrado, vemos al otro Quetzalcóatl con la imagen, con el collar de Venus, el que tiene su franja negra en el ojo, y más abajito vemos a Xolotl. En la misma escena estamos viendo precisamente entonces no solamente la presencia de la máscara de Hécatl por todos lados, sino que estamos viendo a Tezcatlipoca con la máscara de Hécatl y a 2 versiones de Quetzalcóatl interactuando en la misma escena. Entonces no podemos dejar de mencionar lo que comentaba Rolando, cómo este par de personajes se van acompañando y van jugando un papel importante siempre en pareja, siempre en dualidad, que pues prácticamente dominan toda esta parte de la narración. Rolando.
Sí, yo creo que esto le da como un cierto... esta historia más o menos nos llegó a través de las narraciones que nuestros antepasados hicieron a los frailes en el siglo XVI, pero quizá también como intentaban plasmarla a través de texto, pues como que viene en diferente orden. Recuerdo incluso lo que nos decía la doctora Mikulska acerca de estas láminas y nos decía que eran escenas de creación, ¿no? Son escenas de creación. Básicamente creo que esa sería la esencia de estas escenas. Y lo que me gusta de estas escenas es que contiene esos elementos que yo refería del siglo XVI, que están plasmados en narraciones del siglo XVI, pero los ordenan de una manera distinta. Por ejemplo, tenemos primero el sacrificio de Quetzalcóatl realizándose esa gran punción y esa gran punción derramando su sangre, que eso está también mencionado en aquella narración, pero inmediatamente después de esa punción va al templo nocturno, a esa casa nocturna con el Señor de la Noche, y el Señor de la Noche es el que le entrega el bulto, presumiblemente huesos de humanidades anteriores, ¿no? Eso sería una buena forma de llamarlo. Y a partir de esos huesos de humanidades anteriores es que ese bulto lo porta Quetzalcóatl en la espalda, como era algo muy tradicional precisamente en las migraciones aquí que se hacían en esta zona del mundo. Cuando un pueblo migraba, lo que hacía es que pues, también tomaba los huesos de sus antepasados, o a veces tomaba los huesos de los líderes que morían a lo largo del camino, se los colgaban y vámonos, caminaban. Pero en este caso estamos viendo que ese señor de la noche le está entregando a Quetzalcóatl ese bulto, que es claramente un bulto lleno de huesos antiguos, y entonces él los va aportando, y la dualidad se establece porque Tezcatlipoca es el que aparece como el gran guerrero, ya habíamos mencionado eso, es el guerrero arquetípico, era el símbolo de los muchachos que ya habían tomado la carrera militar, digamos todos los cadetes, su gran símbolo era Tezcatlipoca, porque es el guerrero vigoroso, el guerrero arquetípico, el guerrero al que uno aspira a convertirse, ese Tezcatlipoca de la visión nocturna, pues ese es precisamente el que va realizando la escolta de Quetzalcóatl en esta misión, que en qué va a terminar, bueno, en que en un momento dado, en la parte de abajo, presenciamos el momento en el cual el bulto es abierto, se rompe, se abre, y su contenido prácticamente genera un chorro, un potente chorro de flujo, que tiene mucho esa textura y ese color, precisamente de todos esos flujos que lo acompañan y que veíamos también en la escena primigenia. Y ese flujo explota arrojando un montón de elementos que podríamos decir constituyen la humanidad. Para mí, ese es un momento como de una especie de explosión de conciencia del ser y de la vida, ¿no? Que precisamente algo que acompaña en nosotros al tona, a esa energía, a esa irradiación primordial, que es precisamente eso, esa autoconciencia que la vida tiene, esa interacción, esa transformación que la vida da. Entonces, en esa escena de explosión, precisamente estamos viendo de todos esos elementos. Está ahí Xolotl, también presente en los mitos. Xolotl está ahí, y precisamente el que está custodiando, el que está en la cima de esa gran escena nocturna de explosión del bulto, eso que estamos viendo ahí en el centro es el bulto que traía Quetzalcóatl a sus espaldas cargando. Quien está custodiando que se cumpla esa misión es precisamente Tezcatlipoca, un poquito ahí más arriba. Ahí está él todavía listo para cuando surja cualquier cuestión, él podrá responder, está ahí con sus armas y todo, y está ya generando la explosión. Y vemos que ese flujo, supongo que ahorita lo mencionaremos rápidamente, ese flujo gira para mostrarnos que no se quedó ahí, sino que se extiende, se lanza, avienta todos esos elementos, entre ellos uno de los personajes que va a salir al final de ese túnel, de ese flujo, que precisamente también termina y se remata con la máscara de Hécatl, ¿no? Como para indicarnos Exactamente. precisamente que es uno de esos, o está relacionado con esos flujos primigenios que tienen esa máscara y que nos constituyen también a nosotros ese soplo de existencia y de humanidad. Así es, como mencionábamos al principio, todo lo que le otorga Quetzalcóatl como concepto, como idea a la humanidad, aquí está presente precisamente en este flujo de explosión a partir del bulto. Vemos cómo se abre el bulto y su flujo corre hacia la derecha, luego sube
luego va hacia la izquierda como tomando la forma del cuadrete, del formato del papel, ¿sí? De la Mosley. Luego baja y no termina aquí, sino que continúa en la próxima. Aquí lo vemos, como en la periferia, en la parte izquierda, continúa este flujo con un montón de elementos ahí. Tiene utensilios de uso cotidiano, hay animales, hay flechas, hay personas, hay plantas. Hay una serie de elementos que yo digo que son todas estas cuestiones que Quetzalcóatl le otorga a la humanidad. Y este flujo continúa a lo largo de toda esta lámina que está muy deteriorada, pero vamos a centrarnos en el flujo que corre por la parte izquierda y termina justamente aquí, en la siguiente lámina, en la parte de arriba. Y ese flujo termina justamente mostrando precisamente que este flujo está personificado como con la máscara de Hécate y está expulsando a un Quetzalcóatl ya conformado, ahora sí ya ataviado, ya no nada más con ya no está desnudo como en la parte anterior donde lo vimos aparecer por primera vez. Aquí ya sale ataviado, ya sale con su collar de Hécate, ¿sí? Con el collar venusino. Y bueno, todos sus atributos con los que lo hemos mencionado desde la primera escena en la imagen de Trecena de hoy. Entonces vemos cómo Quetzalcóatl es tan sumamente importante en todas estas imágenes, donde nos van narrando justamente esta cosmogonía, estas escenas de creación de prácticamente todo. Es la parte en la que nos explican y nos platican de manera gráfica toda la generación de elementos y todo el nacimiento del universo y del ser humano. Es muy importante. Porque cabe mencionar que después de estas escenas, lo que sigue ya es otro tipo de cuentas calendáricas que están relacionadas con el número 5. Y si se acuerdan, el número 5 está presente aquí en la conformación precisamente de que tenemos los 4 rumbos con estos 4 elementos alrededor del hombre que está en el medio, constituyendo el 5º elemento, ¿sí? El hombre en el centro, completando eso que actualmente le llaman el quincunce, los 4 rumbos y el centro. Y en el centro está la humanidad. Entonces, después de que Quetzalcóatl emerge en esta parte, lo siguiente ya es pasar a conversar sobre la humanidad, pero bueno, eso ya sería ocasión para otra presentación y otro evento. Definitivamente hoy teníamos muchas ganas de presentarles estas ideas, que insisto, es apenas una pincelada de lo que está plasmado aquí. Simplemente queríamos enfocarnos en la idea de que Quetzalcóatl pues es un numen tan importante y por qué tiene tanta relación con la humanidad, ¿sí? Todo este conocimiento, esta sabiduría de la naturaleza, todo tiene que ver con Quetzalcóatl y cómo él le otorga esos dones, y esa sabiduría y ese conocimiento al ser humano. Porque además de otorgarle eso, pues también fue creado por Quetzalcóatl el ser humano. Otro dato adicional al 5, las 5 puntas del eje Cacosca. Así es. Bien. Los 5 periodos de Venus, las 5 etapas de Venus, que como ya mencionabas hace rato, los 5 periodos de Venus, que son equivalentes a 8 periodos de la Tierra, y 8 más 5 nos dan el 13, número primordial y que le da la dinámica y la matemática tan especial a nuestro querido Tonalámatl. Así es. Ya para pasar a la parte final de esta presentación. Sí, perdón. Sí, no, es precisamente eso, que pudiéramos estar hablando de Quetzalcóatl, no sé, no un programa, todo un mes. Todo un curso de Quetzalcóatl. Todo un curso de Quetzalcóatl, pero sí, hoy tratamos de resumir esta parte, ¿no? Esperemos no extendernos, pero pues ya para no, ya cerrar, estamos en pues la parte, ya estamos en la parte final. No hay prisa. Vamos a ver aquí precisamente, ya que contextualizando, ya hablamos suficiente sobre Quetzalcóatl, su parte mítica, la parte cosmogónica, la parte conceptual. Vamos a ubicarnos precisamente aquí en Tonalámatl, lo estamos viendo completo, desplegado, las 8 láminas. ¿Cómo sabemos que se separan por trecenas? Por bloques de trecenas, las trecenas del oriente, del norte, del poniente y del sur. Sabemos que vamos transitando por filas de abajo hacia arriba, y precisamente para ubicarnos estamos terminando las láminas 1 y 2 del oriente. Aquí están, oriente, norte, poniente y sur. Y las láminas 3 y 4
Esta que dejé aquí presente, esta que está mostrando aquí, además la oscurecí un poco para que hiciéramos el... No, creo que está mal esta imagen. Una disculpa. Es más bien así. Así. ¿Sí? La fila de abajo, que es la trecena actual, es la que estamos transitando y presentando el día de hoy. Así que son estas imágenes que estemos viendo en pantalla las que vamos a analizar a lo largo de los próximos 13 días. Estas son las 13 tonalis con sus 13 pares de pronósticos que vamos a ir analizando en cada uno de los tonalis todos los días a las 5:45 de la mañana, lo cual están como siempre invitados todos ustedes a participar y para que aprendamos juntos las lecturas y las propuestas de todas estas imágenes y toda la filosofía que nos comparte. Bueno, pues con esto yo quiero dar por terminada esa exposición. Espero que haya sido de su agrado. No sin antes de despedirnos y pasarles el micrófono a los compañeros por si quieren hacer algún comentario adicional. Recordarles que hoy también a las 8 de la noche, en canal Calmeca Calendárico, aquí también en Zoom y en Facebook Live, vamos a tener la ponencia interesantísima también, no se la pierdan, a las 8 de la noche, de El último Tlatoani de Tenochtitlan, don Luis de Santa María Zipaxin, una mirada calendárica. Están cordialmente invitados, en unas pocas horas vamos a estar ahí también participando, así que los invitamos también a seguirnos por ahí. ¿Algún comentario, compañeros? ¿Un comentario final? Lili, Gastón, Rolando. Pues solo que Pues, nos sigan ahí hasta las 5:45. Adelante, maestro. no, pues solamente iba a decir, invitarles allá a compenetrarnos más en el cada tonali a partir de mañana a las 5:45 de la mañana, como todos los tonalis, estamos empezando ahí con anticipación suficiente. Hacemos el programa de las mañanas unas 6 horas antes de que arranque el tonali, pues para tener toda la información puntual y poder aplicarla. Pero bueno, también decir que a lo largo de estos tonalis, pues vamos a ir profundizando, como siempre lo hacemos, en estos elementos que ya vimos. Y pues ojalá y nos puedan acompañar también los que nos ven a través de YouTube, a ver si una mañana de estas se animan a seguirnos por Facebook y vernos en vivo para poder interactuar con nosotros y tener el tonali a las 5:45 de la mañana. Lili. Bueno, pues decirles que será un placer compartir con todos los que nos acompañan siempre en las mañanas y los que se sumen esta trecena en la que Quetzalcóatl va a ser el regente principal y primordial, y que yo espero que al final de este recorrido por esta trecena todos podamos decir que sí logramos ponernos ese título de Quetzalcóatl en nosotros mismos, ¿no? No solamente vamos a expandir nuestra conciencia, sino ahora vamos a llenarnos de conocimientos de todo el entorno, de toda esta vida que es tan bonita, a través de lo que Quetzalcóatl nos va a ir presentando a través de cada signo. Entonces, será una trecena para iluminarnos, así, y terminemos como ese hombrecito con esa flor tan brillante en la cabeza y viendo el cosmos desde otro punto de vista. Así es, Sí, una trecena para hacer gala de todo estas cualidades que nos otorga Quetzalcóatl. hay varios comentarios aquí, una propuesta del maestro Adelante. Vilcaya también. ¿Para cuándo una sesión para que nos hables de la ceremonia que aparece en el Códice Borgia? Estaría interesante, hay que programarla y pues invitamos también a los calendáricos. Sí, claro que sí. Seguro habrá oportunidad de prepararla y de acordarla, porque sí, como yo siempre digo, y creo que es parte así que es el espíritu de lo que siempre compartimos, la iconografía tiene toda la información, tiene todos los datos, ¿no? Nada más que evidentemente hay que observar, hay que adentrarse, hay que conocerla, hay que estudiarla lo suficiente para ir sacando toda la información que está ahí contenida. Y sí, definitivamente vamos a generar un programa específico para comentar todo eso, porque son temas muy amplios
así nos darían para, para todo un semestre, yo creo que de programas nada más analizando esas escenas cosmogónicas y todas las cuentas que están contenidas en los Amoshtin, ¿no? Es de veras vastísima la información que está contenida en esos documentos y por eso pues vamos compartiéndoles poco a poco lo que vamos descubriendo y vamos dosificando la información para que todos nos vayamos acostumbrando, vayamos conociendo un poco de esta iconografía y que a lo largo del tiempo pues ya podamos ir avanzando de manera conjunta en la comprensión y el desciframiento, porque hay que decirlo, hay muchas cuestiones que aún están por descifrarse y que bueno, en un futuro estaremos también compartiendo y analizando juntos. Claro que sí, vamos a generar esa reunión pronto y vamos a anunciarla. Están todos invitados. Saludos a Beatriz Monroe que nos sigue y también nos acompaña en la mañana, Marisela Garduño, a la maestra Anita González, que Saludos a también todos. allá en Puebla nos dan que todos nos sintamos como hijos dignos de Quetzalcóatl en nuestro paso por el Tlaxtipan. Saludos a Moisés, al maestro César. Ale Ñapi nos pregunta que si puede repetir las páginas del Tonalámatl. Más bien son láminas del Códice Borgia. Son desde la 33 ¿hasta cuál es De la la 38? 29 de la 29 a la 46. Sí, 29 a 46. Ahí está todo el relato cosmogónico. Maravilloso. Muy recomendable. Echarle un vistazo, es fascinante. Sí, saludos a Sembrando Libros, a los que nos siguen y a los que nos están comentando ahí. Todas las flores, muchas gracias por todo lo que nos comentan. Y continuamos. Y bueno, pues yo creo que podíamos reducirlo en un comentario final de cada uno de los maestros para este inicio de trecena, que repetimos, pues nos va a estar acompañando todo este concepto de Quetzalcóatl bajo la regencia del Ocelot durante los siguientes 13 días. No sé si la maestra nos pudiera dar, la maestra Lili, un comentario final para ir despidiendo el programa. Bueno, como propósito, vamos a tomar este comentario que nos hicieron, vamos a tratar de al final de estos 13 días ser dignos hijos de Quetzalcóatl, entendiendo que en este transitar por el Tonalámatl, por estos futuros 13 días, algunas veces vamos a estar más de pie, otras nos vamos a caer, pero no importa. Lo importante es seguir adelante y si nos caemos desde ahí tumbados podemos observar la grandeza del cosmos y recordar que esa fuerza de Quetzalcóatl está dentro de nosotros y volver a retomar el vuelo y hacer como quetzales. Esa es la invitación. Muchísimas gracias, maestra. Maestro Lino. Solamente reiterar el gran poder de generación de todo lo sabio y todo lo refinado que tiene Quetzalcóatl y que son las cualidades que debemos tomar en cuenta, sin olvidar que precisamente hoy todavía estamos en el último tonali de la trecena Cezipactli y que hoy, dentro de unas horas, cuando terminen de ver el programa de Calmeca Calendárico, enciendan un fueguito, prendan un fueguito porque es lo que le va a dar continuidad a este inicio que tenemos hoy. Si se dan cuenta, en el centro de esa imagen que tenemos en pantalla tenemos una unidad, un zen, una integración. Creo que eso es precisamente lo que ese quinto punto, ese eje central que es el humano entre esas cuatro imágenes, tiene que representar, tiene que integrar todos esos regalos de Quetzalcóatl en uno y tenemos 13 días para hacerlo. Muchísimas gracias. Nos sumamos a esa simbología. Y pues vamos a continuar. Hay un delay. Sí. Pero bueno. Bueno, pues muchas gracias a todos. Así es. Un placer. Esperamos al rato a las 8. Así es. Nos esperamos al rato. Y bueno, pues también 5:45 mañana. Acá nos vemos para seguir comentando todas estas cuestiones, que son las enseñanzas directas precisamente de Quetzalcóatl. Muy bien, y estemos atentos. Un abrazo. Estaremos anunciando también el inicio de veintena del maestro de Israel el próximo sábado a las 10 de la mañana, ¿no? Ah, excelente. Bueno, pues ya. Llenos de actividades. Reciban todas las ofrendas, reciban porque merecen. Que tengan una excelente noche y buena tarde también. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.
Gracias. Buen día, Tuanos. Buena tarde. Oigan, si quieren, ¿nos podemos quedar los 4? Quiero comentarles algo. Sí. Claro. Aprovechando aquí el... Deja de transmitir. Tienes que dejar de transmitir a Facebook.